Ahora sí, entrando ya en el tiempo de la reunión, comenzamos un nuevo segmento, un nuevo bloque. Estuvimos hablando acerca de la verdad, acerca de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la verdad, acerca del hombre. Vamos entrando un poco más en detalle, mientras ustedes me acompañan y buscan lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Dijo Gracia una frase que justamente tenía mucho que ver con el compartir del día de hoy. Gracia dijo, el reflejo de Dios en nuestras vidas, y me dio el puntapié inicial para el compartir de esta noche. Vamos a estar hablando acerca de la imagen, su imagen. ¿Sabes? Vos y yo tenemos, por gracia divina, imagen y semejanza, y eso es a lo que vamos a entrar en el día de hoy. Acompáñame a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. ¿Lo tenés, Meli, por ahí para leernos en voz alta con trompeta de Dios? Sí. 20 al 24. Sí, por favor. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Gracias, Meli. Dice, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Vamos a estar entrando en este tema general a lo largo de este bloque. ¿Sabes qué? Vos y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay un versículo muy curioso que siempre se utiliza para un tema muy distinto a este, pero que nos viene muy de la mano. Se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Mientras que vos lo buscaste, digo, si vos querés ver un poquito acerca de la síntesis de esta carta, tenemos en el canal de YouTube de la iglesia, vamos a dejar también los enlaces y los links, para que puedas estar viendo acerca de estos videos. La palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y con esto me quiero quedar. Dice, visibles e invisibles. ¿Sabes? Vos y yo fuimos creados por Dios. Vamos a ir a ver lo que dice Génesis. Nos vamos a quedar dentro de Génesis un tiempo bastante importante para la lección del día de hoy. Vos y yo fuimos formados por Dios y estamos compuestos por dos cosas, algo invisible y algo visible. Lo invisible que tenemos, ¿sí? Es el alma, es el espíritu, y lo visible que vos y yo tenemos, que es el cuerpo. Algunos más agraciados que otros, pero todos, en fin y al cabo, tenemos un cuerpo. ¿Sabes? Dios te creó a vos y me creó a mí de una forma maravillosa. Sí, existe el prejuicio, ¿no? De me hubiera gustado ser así o asá, pero ¿sabes? Cuando vos y yo nos ponemos delante de la palabra de Dios y vemos que Él tomó detalles específicos para crearnos, nos tiene que llevar a la conclusión siguiente. No habría nada que podría ser para entorpecer o arruinar lo bello que Dios hizo en mí. Algunos están en contra y dicen, no, me gustaría ser así, asá. Dios te hizo perfecto. Entrando dentro de ese detalle, podríamos derrumbar cualquier tipo de prejuicios humanos. Me hubiera gustado ser más alto, me hubiera gustado tener mejor visión, me hubiera gustado hacer así. Dios te hizo con un propósito. Se tomó un tiempo especial para crear el hombre. Vos sabés de que la palabra de Dios nos dice de que en el Génesis capítulo 1 vamos a ver de que Dios va empezando a crear las cosas del universo. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, multiplíquense los animales, y fueron los animales. Y así con cada uno de los días. Pero nosotros llegamos a un punto clave
para el día de hoy. Dios, Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios decidió formar al hombre. Y dice la palabra de Dios, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. A ver, vamos a centrarnos un minuto en este versículo, en esta primera parte. Al principio Dios dijo de su propia boca, sea la luz y fue la luz. Dios dijo, sean los peces del mar, sean las aves de los cielos, sean los animales de la tierra, pero al hombre tomó polvo. ¿Qué pasó? ¿Dios se quedó sin imaginación? ¿Dios se quedó sin poder y dijo, voy a tomar polvo para crear al hombre? ¿Nunca te pusiste a pensar por qué Dios tomó polvo para crear al hombre si lo podría haber hecho tranquilamente de su misma boca? ¿Sabes que cuando Dios crea cada una de las circunstancias que Dios utiliza, las hace por algo? Nosotros estuvimos viendo también acerca de los elementos utilizados por Dios para la construcción del tabernáculo y que cada uno de ellos servía para algo. Lo mismo pasa en este momento. ¿Por qué? Porque la tierra, el polvo, ¿sabes a qué nos va a hacer recordar? A medida que van pasando el tiempo y la revelación de Dios hacia el hombre se va dando, vamos a ver cómo Dios utiliza el ejemplo de un alfarero y utiliza el ejemplo de la tierra, del barro, para mostrar el cuidado, para mostrar de que Él tiene un control. Utilizó a Jeremías y lo llevó ni más ni menos que hasta el lugar donde se encontraba el alfarero para mostrarle de que de la misma forma que el alfarero, utilizando sus manos, podía hacer algo, así podía hacer con Israel. De la misma forma, vamos a ver en el Nuevo Testamento que te dice que vos y yo somos como vasos de barro. ¿Sabés que no hay nada más caro, ¿sí?, que una artesanía? Vos vas a ver objetos hechos en masa, ¿sí?, por distintas personas y no tienen tanto valor como algo hecho por un artesano. ¿Sabes por qué? Porque lo construido por un artesano es único. No vas a ver dos piezas iguales. Un artesano no puede hacer dos piezas exactamente iguales. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con ese propósito, de que no hayan dos iguales. Fíjate de que Dios tomó el trabajo y puso sus manos para formar esa tierra y así formar al hombre. Luego dice de que sopló sobre su nariz, estamos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces sopló sobre su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ahí vamos a ver de que Dios no solamente se ocupó de lo visible, sino que también de lo invisible, del alma del hombre. Vos sabés de que más allá de ser un cuerpo físico, nuestro ser, nuestra esencia la podemos encontrar en el alma. Las personas mueren, ¿sí?, parten de esta tierra, pero siguen vivas. Su alma pasa o al cielo o al infierno. ¿Sabes? Nosotros nos ponemos a pensar y ponemos dos gemelos idénticos, uno al lado del otro, y tal vez a simple vista parecieran que son iguales, ¿no? Pero tomamos un tiempo para conocerlos y nos vamos a dar cuenta que son totalmente distintos. Nosotros nos ocupamos tal vez por embellecer nuestro exterior, ¿sí? Pero deberíamos ocupar más tiempo en satisfacer, en llenar, en hermosear, en decorar nuestro interior, porque eso es lo que más, eso es lo duradero, nuestro interior. Eso es lo que dura para siempre, chicos y chicas. Nuestro interior va a ser lo que perdure.
Pero ahora bien, Dios tomó del polvo de la tierra para crear el hombre, y eso fue un simbolismo, ¿no? Dijimos. Pero ahora bien, ¿por qué las siguientes generaciones de Adán y Eva no siguieron siendo del polvo de la tierra, sino que fueron a través de un acto sexual? ¿Sabes por qué? Porque a través del acto sexual vamos a encontrar la intimidad de un hombre y una mujer para poder llegar a la vida. ¿Sabes? Dios hizo al hombre y a la mujer relacionales, porque quería de que ambos puedan tener una relación íntima, no solamente el hombre con la mujer, Adán y Eva, vos, yo, sino de que ambos podamos también tener una relación íntima con Dios. Él te hizo a vos y me hizo a mí relacional. Ahora, bien, entramos en una situación bastante interesante, y es nuestro tema del día de hoy, porque dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sabes? Cuando Dios creó el diseño original del hombre y de la mujer, cuando Dios hizo ese hermoso diseño original, lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. La Trinidad misma estaba actuando en la creación del hombre. Pero vamos a descartar algunas cosas. Cuando hablamos de imagen y semejanza, no se refiere a un aspecto físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque versículos como Juan capítulo 4, versículo 24, como Deuteronomios capítulo 4, versículo 15, nos va a decir de que Dios no tiene un cuerpo físico. Acompáñame a ver, vamos a leer solamente Juan capítulo 4, versículo 24. Dios no tiene manos, ¿sí? Dios no tiene ojos, Dios no tiene oídos. Ahora bien, espera, en la Biblia sí aparecen. ¿Qué estás diciendo, Santiago? Podríamos decir, ¿no? Nosotros lo estuvimos viendo también acerca de esto, ¿sí? Te puedo decir, podés volver a meterte un poco más en este tema. Estuvimos hablando acerca del Dios invisible, ese día nos estuvo enseñando acerca del antropomorfismo y cómo Dios se muestra a través de estos elementos. Pero vamos a ver lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Sí? ¿Quién lo puede leer? Eve, muchas gracias. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gracias, Eve. ¿Sabes? Dios es espíritu. ¿Sabes qué quiere decir esto? De que Dios no tiene límites. A Dios no le limita un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque donde se acaban mis manos, se acaba Santiago. Donde se acaba mi cabeza, se acaba Santiago. En cambio, Dios no está sujeto, ¿sí?, a algo material. Es triste, ¿no? Pensar de que muchas personas tienen un Dios, ¿sí?, y para ir a visitar a su Dios tienen que ir a un templo y ver una imagen. Y ese es su Dios. Qué corta dimensión de Dios que tienen las personas. Vos y yo tenemos un Dios que lo extiende y se extiende en todo. ¿Podés llegar a imaginarte de que Dios no está sujeto ni siquiera a cuatro paredes? Porque estando el día de hoy en esta situación, ¿sí?, la cual el mundo está pasando, y tal vez nos encontremos aislados, podemos tener y clamar juntos a un mismo Dios. Y juntos formar parte de un cuerpo que es la iglesia, estando en lugares totalmente distintos. Dios, cuando dice a su imagen y semejanza, no se refería a un aspecto físico. Tampoco se refería a un aspecto moral, ya que Dios no puede pecar, ya que Dios es santo. En cambio, vimos, ¿no?, y vemos de que Adán pecó, de que toda la generación fue pecando. No se refiere tampoco a un aspecto moral.
¿Sabes qué se refiere? A un aspecto personal. Tengo acá dos personas totalmente distintas. Estoy justo viendo a Eve y a Mati, que están en la misma pantalla, uno al lado del otro, ¿no? Bien cercanos. Vemos a Mati y vemos a Eve. ¿Qué diferencias hay entre ellos? Muchísimas. Empezando de que Eve es una chica muy bonita y Mati un siervo de Dios. Podemos decir, ¿qué cosa tienen de distintos? Muchas cosas, ¿no? Empezando por el género, siguiendo tal vez por la altura, por la simpatía. Pero ahora te pregunto, ¿qué cosas tienen de iguales? Enseguida decimos, tienen dos ojos, tienen dos bocas, sí, pero si a uno de los dos pierden un ojo, si alguno de los dos en un accidente pierden un brazo, dejan de ser distintos. Dejan de ser iguales. Ahora bien, todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros somos diferentes, pero ¿qué cosas podemos llegar a tener en común? 3 cosas que nos hacen iguales. ¿Sabes qué son? 3 cosas que no cambian. ¿Sí? Te dejé ahí como en duda, ¿no? 3 cosas que no cambian. Las emociones, el intelecto y la voluntad. Dios, un Dios personal, nos hizo con personalidad. Esas cosas son las que nos unen. Un Dios personal nos hizo con personalidad. Comienza diciendo en Génesis, ¿no? Dice, y dijo Dios, hablando del versículo, dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y vamos a ver una clase de nombre de Dios, ¿sí? Hablando acerca del Dios Trino. Luego vamos a ir viendo que dice, y Jehová Dios, y ahí vamos a ver de que Dios empieza a revelarse a través de otros nombres, mostrando de que es un Dios personal. ¿Sabes? Cuando te hizo a vos y me hizo a mí, nos hizo personales, con personalidad. Y ahí viene nuestra palabra del día de hoy, nuestra palabra clave. Van a ser 2 que al mismo tiempo son una. Dice, estoy leyendo Génesis capítulo 1, versículo 24, vuelvo a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sabes? La imagen, te voy a decir, la imagen es la sombra de una figura. Te repito, la imagen es la sombra de una figura. Y semejanza es el parecido de la sombra con la figura. Imagen es la sombra de una figura. Semejanza es el parecido de la sombra con la figura. ¿Sabes? Cuando Dios creó al hombre, vos pensáis esto, una sombra, ¿sí? Una sombra reflejada en la pared, cuando está alineada a la luz, la imagen va a ser parecida, ¿sí? Va a ser parecida a la imagen a la figura. Pero cuando se distorsiona o deja de alinearse la luz a la figura, ¿qué va a pasar? Va a haber distorsión. Eso es lo que sucedió con el hombre. Vos y yo no perdimos del todo la imagen y la semejanza de Dios, pero sí fuimos desfigurados por el pecado. El hombre no perdió la imagen y la semejanza de Dios, pero sí fue desfigurada a causa del pecado. ¿Cómo nosotros podemos mostrar a una persona no creyente el parecido de la imagen que tenemos de Cristo? Porque somos pequeños creyentes, ¿verdad? Somos pequeños Cristos, quiero decir. Vos y yo tenemos que mostrar lo más parecida a esa imagen de la figura. Acompáñame a ver lo que dice Juan
capítulo 24, versículo 25 al 23. ¿Te puedo pedir, Gracia, que nos leas Juan 24? Perdón, Juan 14. Juan 14, 15 al 23. Vamos a leer cualquier cosa, si no. Juan 14, 15 al 23. Ok. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco. Vendrá a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gracias, gracias. ¿Sabes? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, te dije, ¿no? Fuimos creados con personalidad. Fuimos creados con emociones. En el diseño original, el hombre fue creado con emociones, con la capacidad de sentir, es decir, amar a Dios. Fue creado con intelecto, con la capacidad de pensar, de conocer a Dios. Con voluntad, con la capacidad de elegir obedecer a Dios. Emociones, intelecto y voluntad. Pero tristemente a causa del pecado, ¿sí? Como dijimos, esa imagen fue desfigurada. Cuando Adán y Eva pecaron, con respecto a sus emociones, dice de que escucharon de que Dios estaba por el huerto y tuvieron miedo. Lo que antes le daba deleite, lo que antes le daba satisfacción, que era estar cerca de Dios, ahora les produjo miedo. ¿Sabes? La palabra Edén significa delicia. Y ese lugar delicioso donde Dios había preparado para que Adán y Eva, los primeros hombres, moren, habiten en comunión con Él, ahora se había convertido ni más ni menos que los juegos del miedo. Un lugar donde ellos temieron la presencia de Dios con respecto a su intelecto. Dice de que el hombre se escondió. Pensaron que podían esconderse de Dios. A ver, el Dios que había creado el huerto del Edén conocía cada rincón de ese lugar. Pero el hombre decidió esconderse. Salmos capítulo 139, 7 dice de que no podemos escondernos. Si subimos a lo más alto de los montes, Dios va a estar allí. Si bajamos a lo más bajo de la tierra, Dios va a estar allí. ¿Cuántas veces nos da miedo presentarnos delante de la presencia de Dios sabiendo de que pecamos, sabiendo de que cometimos un pecado? ¿Cuántas veces queremos huir de la presencia de Dios? Y se suele decir, ¿no? En el vocabulario cristiano, no, está apartado. Decidió alejarse de Dios, ¿sí? ¿Sabes? Por más que de vueltas y vueltas, Dios sigue alrededor de sus hijos. Dios preguntó al hombre: ¿dónde estás? No porque no conocía el lugar, sino para que el hombre pueda buscar a Dios. Con respecto a su voluntad, te dije, la capacidad de elegir, ¿no? ¿Sabes? El hombre pudo haber dicho: Dios, me equivoqué, Dios, te desobedecí. Sin embargo, lo primero que hizo fue con su dedo acusar a Dios. Y le dijo: la mujer que tú
me diste. No reconoció su error. Fíjate cómo se fue desfigurando, ¿no? Las emociones, el intelecto, la voluntad, como resultado del pecado. Qué triste es de que en ocasiones nos cuesta reconocer nuestros errores. Y al primero que culpamos es a Dios. Y decimos, no, porque vos hiciste esto en mi vida, porque vos me trajiste en esta situación. Sin embargo, son consecuencias de nuestros pecados. ¿Cuántas veces, no? Sin embargo, vos y yo, como nuevos hijos, como nuevas criaturas, tenemos la oportunidad de acercarnos confiados al trono de la gracia. Tenemos la oportunidad de que cuanto más le conocemos, más le amamos. Y cuanto más le amamos, más decidimos obedecerle. ¿Sí? Fíjate, emociones, intelecto y voluntad, otra vez dándonos vuelta, ¿no? Leíamos en Juan, capítulo 14, versículo 15 al 23. ¿Sabes? El que decide amar a Dios. Con respecto a las emociones, ¿no? Fíjate cómo Dios, de una forma u otra, permite de que sus hijos vuelvan a acercarse, a alinearse a ese diseño divino. No lo vamos a poder llegar a hacer por completo a causa del pecado. Pero sin embargo podemos tal vez alinearnos un poco más y día a día más a poder encontrar esa perfección y ser más parecidos a la figura de Cristo. Dice el que le ama, puede conocerlo, ¿no? Luego dice de que el que guarda acerca de la comunión íntima, ¿no? Acerca del intelecto. Fíjate que cuanto más conoces a Dios, cuanto más escudriñás en las Escrituras, no simplemente leer por arriba, sino de que te penetrás y decidís tener una comunión íntima, una relación que es para el diseño original de Dios con el hombre. Podemos amarle más, guardar sus mandamientos. Y como por último, acerca de su voluntad, podemos obedecerle. Cuanto más le amamos, más guardamos sus mandamientos. Cuanto más guardamos sus mandamientos, mejor le obedecemos. Pero tristemente está el otro extremo. Efesios capítulo 4. Versículo 18 y 19. Efesios 4, 18 y 19. ¿Tenés ese din para leernos? Sí. Dice, teniendo 18-19, ¿no? Sí, el 17, perdóname. Desde el 17 Sí. al 19. Perfecto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Gracias, Neri. ¿Sabes? Estos versículos nos van a servir para entender también acerca de las emociones, el intelecto y la voluntad del hombre. En primer lugar, dice de que su mente, ¿sí? Con respecto a su intelecto, dice de que su mente está vacía. ¿Sí? Dice la vanidad de su mente. Su mente está vacía. Dice también, dice que tiene el entendimiento entenebrecido e ignorantes. Ignoran, perdón. ¿Sabes? A causa del pecado, el hombre tiene una mente vacía. A causa del pecado es ajeno e ignora. Fíjate de que con respecto a las emociones, dice la dureza de su corazón.
Nos hace recordar, ¿no?, a una piedra, a un callo, a cuando tenés un dolor de muelas y van a quitarte la muela, ¿sí? Dice de que se te aplica una anestesia, ¿sí? Y esa anestesia hace de que tu nervio, ¿sí?, quede inerte, de que no sientas más dolor. Tristemente hay personas que no se emocionan al escuchar la palabra de Dios. Están insensibles. Pero sin embargo, una y otra vez, Dios muestra su bondad. Esto no quiere decir de que no pueden oír, de que no van a poder sentir, de que no van a poder ver. Dios siempre se revela. Él desea tener relación con el hombre. Con respecto a la voluntad, dice que se entregaron a la lascivia. ¿Sabes qué? Lascivia no es la Silvia, mi vecina, sino que lascivia es un poquito más crudo que eso. Es entregarse a los impulsos sexuales sin control. Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito, que es puedan juntos, ¿sí?, intimar, juntos formar un hogar, juntos formar una familia. Tristemente, Satanás se ha encargado de entorpecer, de destruir algo tan maravilloso que formó Dios, que son las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer. ¿Bajo qué cosa? Bajo el seno del matrimonio. No es para ponerlo en cualquier lugar, ¿no? Hablamos acerca de esto cuando pensamos acerca del fuego, es bueno, pero si lo ponemos sobre la cama se quema, si lo ponemos sobre nuestro pecho nos incendiamos. Dios ha creado la relación íntima para el hombre y la mujer con un propósito maravilloso, pero debe ser guardada para ese momento. Sin embargo, el pecado se ha encargado de convertir esto en algo sucio, en algo vil, en algo que ni siquiera a veces se quiere nombrar. Pero tristemente, el hombre se encuentra en esa situación, con sus emociones inertes, con su pensamiento nubloso, con su voluntad ajena a las cosas de Dios. Y vos y yo, siendo hijos de Dios, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, de cambiar nuestra forma de vivir. Porque este versículo nos está hablando a vos y nos está hablando a mí. Y dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles. ¿Sabes qué quiere decir esto? De que tal vez estamos luchando con alguna de estas cosas. Tal vez creemos que ya nos las sabemos todas. Y la palabra de Dios no nos mueve un pelo. Que hemos escuchado una y otra vez tal vez los mismos mensajes. Pero si es así, déjame decirte de que tal vez tu corazón se está poniendo como una piedra. Tus emociones se están endureciendo. O tal vez tu voluntad con respecto a la obediencia a Dios, decís, sí, yo lo sé, pero lo voy a hacer mañana. Y nos entregamos a cosas terribles. A cosas que la verdad ni nombrarlas. Y con respecto al intelecto, no. Ingiero, me empacho de la palabra de Dios y simplemente de afuera hacia adentro, pero nada de afuera hacia adentro. ¿Cómo impactaremos a nuestra generación si nuestra imagen y semejanza siguen desfiguradas? Déjame terminar con este versículo, que es como comenzamos. Mas vosotros, estoy leyendo Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis
aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, despojaos del viejo hombre. Chicos, la palabra de Dios siempre, pero siempre, tiene que echar luz en nuestras vidas, de forma tal que nos alineemos a Él. ¿Qué quiere decir esto? De que pongamos una acción de práctica, no simplemente ser oidores de la palabra de Dios, sino que a veces, en realidad siempre, ¿no? Debemos poner en práctica. Estamos aprendiendo conceptos geniales y profundos de la palabra de Dios. Pero si no llevamos en práctica lo sencillo, de nada nos sirve. Nuestras emociones nos tienen que llevar a amar más a Dios. Nuestro intelecto nos tiene que llevar a conocer más de Dios. Y nuestra voluntad nos debe llevar a elegir obedecer más a Dios.